Hay un alimento tan común que casi nadie lo mira dos veces. Y sin embargo, una civilización entera lo tomó crudo durante más de 4000 años, como si fuera una medicina sagrada. Sus textos médicos más antiguos lo recomendaban machacado, nunca cocinado. Sus sacerdotes lo consumían antes de los rituales. Sus soldados lo tomaban antes de entrar en combate. Las madres se lo daban a los niños en cuanto aparecían los primeros signos de enfermedad. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado en nuestras propias cocinas? Ese alimento es el ajo, Allium sativum, y la civilización que lo documentó con una precisión sorprendente fue la India. Los textos ayurvédicos más antiguos, fechados aproximadamente hacia el 1500 a.C., lo prescribían para problemas del corazón, trastornos digestivos, infecciones y fatiga. El Karaka Samhita, uno de los pilares de la medicina ayurvédica, atribuía al ajo la capacidad de fortalecer el músculo cardíaco, despejar obstrucciones y reducir la inflamación. Hace 3500 años ya se hablaba de él como de un remedio para el corazón. Pero India no fue la única. En el antiguo Egipto, los obreros que levantaban las pirámides recibían ajo a diario para mantener la fuerza y prevenir enfermedades. El papiro de Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos que se conservan, lo menciona como tratamiento para más de 22 afecciones. Cuando el suministro de ajo se interrumpió durante la construcción de la Gran Pirámide de Giza, los trabajadores, según se cuenta, se amotinaron. Su valor era tan alto que 15 libras de ajo podían comprar un esclavo varón sano. Hipócrates lo recetó para problemas respiratorios, parásitos y mala digestión. Los soldados romanos comían ajo crudo antes de las marchas porque creían que les daba valor y resistencia. Plinio el Viejo registró 61 usos medicinales en el siglo I. Y en China se utilizó durante más de 3000 años como tónico digestivo. Lo más revelador es que todas estas tradiciones coincidían en un detalle. El ajo se usaba crudo. Durante siglos, aquellas civilizaciones no podían nombrar el mecanismo exacto, pero sí podían observar sus efectos. Sabían que el ajo machacado, masticado o reducido a pasta actuaba de una forma distinta al ajo cocinado. La cocina coreana todavía sirve dientes de ajo crudos junto a las comidas. La medicina tradicional japonesa lo prescribía contra la fatiga y para mejorar la circulación. En la India, la leche dorada combinaba ajo crudo machacado con cúrcuma y leche templada como tónico nocturno para el sistema cardiovascular. No lo freían, no lo asaban, no lo arrojaban a una sartén con aceite hirviendo. Lo consumían crudo porque, aunque no conocían el nombre del compuesto, comprendían que algo esencial nacía en ese instante breve en el que el diente era triturado. Lo que hoy sabemos es que todo depende de una reacción química extraordinariamente rápida. Cuando machacas un diente de ajo crudo, rompes las paredes celulares que normalmente mantienen separadas dos sustancias. Una de ellas es un aminoácido llamado alina. La otra es una enzima llamada alinasa. Mientras el ajo permanece intacto, ambas siguen apartadas, sin producir ese efecto medicinal del que hablaban los textos antiguos. Pero en el momento en que el diente se rompe, ambas sustancias entran en contacto y reaccionan en cuestión de segundos para formar alicina. Ahí está la clave. Ahí está el verdadero corazón medicinal del ajo. En la naturaleza, la alicina funciona como un sistema de defensa. Cuando una plaga muerde el ajo, las células se rompen. La alicina se forma y actúa como un insecticida natural. En el cuerpo humano, ese mismo compuesto se comporta como agente antimicrobiano, antiviral, antiinflamatorio y cardiovascular. Inhibe la síntesis de colesterol en el hígado, relaja los vasos sanguíneos al aumentar la producción de óxido nítrico, evita que las plaquetas se agrupen y reduce así el riesgo de coágulos. También neutraliza radicales libres y frena citocinas inflamatorias. Un solo compuesto, generado en apenas unos segundos tras machacar un diente de ajo, actúa sobre 5 factores de riesgo cardiovascular al mismo tiempo. Ningún fármaco de prescripción única hace todo eso a la vez. Y sin alicina, sencillamente, el ajo deja de ser medicina. Y aquí es donde casi todo el mundo comete el error decisivo. Compra ajo, lo pela, lo echa entero a la sartén
o lo mete unos segundos en el microondas, o lo sofríe al principio de la receta creyendo que así está aprovechando sus beneficios. Pero en realidad, en ese mismo gesto cotidiano, destruye justo aquello que lo convertía en una medicina. No es una exageración, no es una pérdida parcial, es una anulación casi total del mecanismo que lo hace valioso para el sistema cardiovascular. ¿Cuántas veces hemos tenido el remedio delante y lo hemos arruinado por no entender un detalle de apenas unos segundos? La ciencia moderna lo explica con una claridad brutal. Un estudio de 2001 de Song y Milner en Penn State mostró que 60 segundos de calentamiento en microondas destruían por completo toda la actividad de la enzima alinasa en el ajo sin machacar. Y sin alinasa, la alina no puede transformarse en alicina. La reacción se detiene, la cadena se rompe, la medicina desaparece antes incluso de empezar. Otro dato fue igual de contundente. Calentar ajo sin machacar en horno a 200 grados durante 6 minutos suprimía por completo su capacidad de inhibir la agregación plaquetaria. Y hervirlo a 100 grados durante 20 minutos eliminaba totalmente su actividad antibacteriana. Dicho de forma simple, cuando cocinas el ajo entero, conservas sabor, pero pierdes función. Comes condimento, no comes medicina. Eso también explica por qué tantos estudios modernos parecían contradictorios. Los ensayos que sí encontraron beneficios cardiovasculares utilizaron ajo crudo, extracto de ajo añejo o preparaciones capaces de preservar la alicina o sus derivados. En cambio, muchos de los estudios que no mostraron resultados usaron ajo en polvo cocinado, con rendimientos muy bajos de alicina. La diferencia no estaba en el ajo, estaba en la preparación. Todo depende de eso. Todo. Porque entre un diente machacado a tiempo y un diente lanzado entero al fuego, no hay solo una diferencia culinaria. Hay una diferencia radical entre alimento y farmacia. Y esa frontera, invisible para casi todos, cambia por completo lo que realmente llega a tu cuerpo. Cuando el ajo se prepara correctamente, la ciencia moderna deja de sonar como una intuición vaga y empieza a aparecer una confirmación tardía de algo que muchas civilizaciones ya habían observado durante siglos. No hablamos de una tradición romántica ni de una superstición heredada, sino de resultados medibles en colesterol, presión arterial, inflamación, glucosa e incluso resistencia a la insulina. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más incómoda, porque cuanto más se estudia el ajo bien preparado, más difícil resulta seguir tratándolo como un simple ingrediente de cocina. ¿Y si una de las herramientas cardiovasculares más infravaloradas del mundo ha estado siempre al alcance de la mano? Un metaanálisis exhaustivo publicado en 2026 en Nutrition Reviews analizó ensayos clínicos aleatorizados sobre suplementación con ajo y factores de riesgo cardiovascular. Los resultados mostraron que el ajo redujo de forma significativa el colesterol total en 10,2 miligramos por decilitro, el colesterol LDL en 5,9, los triglicéridos en 5,8 y la glucosa en ayunas en 2,77. También disminuyó la presión arterial sistólica en 3,71 mmHg y la diastólica en 1,97. Además, redujo la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa, la insulina y la resistencia a la insulina, al tiempo que aumentó la capacidad antioxidante total y el colesterol HDL. No es un solo marcador, no es un único beneficio aislado, es una acción simultánea sobre múltiples frentes que intervienen en el riesgo cardiovascular. Un metaanálisis anterior, centrado específicamente en pacientes hipertensos, halló que el ajo reducía la presión sistólica en 8,7 mmHg y la diastólica en 6,1 en personas con valores elevados al inicio. Y hay otro dato especialmente revelador. Una reducción del 8% en el colesterol sérico se ha asociado con una disminución del 38% en el riesgo de eventos coronarios a los 50 años. El ajo también redujo de manera significativa el número, la duración y la gravedad de las infecciones respiratorias altas en ensayos clínicos, confirmando esos efectos sobre la inmunidad que los médicos antiguos ya describían sin poder medirlos. Y el detalle que une todo es este. Las preparaciones no pulverizadas, más cercanas al ajo crudo, redujeron el colesterol un 15%, mientras que las formas secas en polvo solo lograron un 8%. El ajo crudo fue casi el doble de eficaz.
Ahora bien, aquí conviene ser honestos, porque la verdad pierde fuerza cuando se convierte en exageración. El ajo no sustituye a una estatina en personas con colesterol gravemente elevado o con enfermedad cardiovascular ya establecida. La evidencia más sólida apunta a casos de colesterol y presión arterial levemente o moderadamente altos, y a una reducción general del riesgo cardiovascular a través de mecanismos antiinflamatorios y antioxidantes. Eso importa decirlo, porque si el ajo tiene poder, ese poder debe entenderse con claridad, no con promesas milagrosas. Pero incluso con esa prudencia, queda una pregunta incómoda flotando en el aire. Si los resultados son reales, si los datos existen y si los efectos se repiten, ¿por qué casi nadie habla de esto con la seriedad que merece? Parte de la respuesta está en el dinero. Los tamaños de muchos ensayos clínicos todavía varían, y las compañías farmacéuticas más poderosas del mundo no tienen ningún incentivo para financiar un estudio definitivo con 50,000 pacientes sobre un bulbo que cuesta menos de 10 céntimos en cualquier tienda de alimentación del planeta. No se puede patentar el ajo, no se puede patentar la alicina, no se puede restringir el acceso a algo que crece en huertos, jardines y campos de todo el mundo. Mientras tanto, el mercado global de las estatinas supera los 15,000 millones de dólares. Solo Lipitor generó más de 140,000 millones de dólares en ventas a lo largo de su vida comercial antes de perder la patente, convirtiéndose en uno de los medicamentos más rentables de la historia farmacéutica. El estadounidense medio que toma una estatina paga alrededor de $20 al mes y la consume durante años, a veces durante décadas. Y junto al coste aparecen también los efectos secundarios que tantos pacientes conocen demasiado bien: dolor muscular, daño hepático, aumento del azúcar en sangre e incluso problemas cognitivos que algunos describen como niebla mental por estatinas. Frente a eso, el ajo cuesta menos al año que una sola visita médica. Que algo no esté financiado no significa que esté refutado. A veces solo significa que resulta incómodo para los intereses adecuados, y quizá ahí esté la verdadera razón del silencio. Esto es lo que puedes hacer esta misma noche. Compra una cabeza de ajo fresco, machaca o pica muy fino 1 o 2 dientes y después espera. Ese es el paso que lo cambia todo. Deja reposar el ajo triturado a temperatura ambiente durante 10 minutos. En esos 10 minutos, la enzima alinasa convierte la alina en alicina. Si te saltas este paso, pierdes la mayor parte del beneficio. Pasado ese tiempo, cómelo crudo. Puedes tragarte los trozos machacados con agua como si fuera un suplemento. Puedes mezclarlos con miel, puedes añadirlos a hummus, aliño de ensalada, yogur o guacamole. Cualquier opción sirve, siempre que no implique calentarlo por encima de 60 grados. Si tienes que cocinar con ajo, machácalo primero y espera 10 minutos antes de que toque el calor. Aún así, añádelo en los últimos minutos de cocción, no al principio. La dosis clínica usada en la mayoría de los estudios equivale a 1 o 2 dientes frescos al día. Los efectos secundarios son mínimos. La principal queja es el aliento a ajo, pero masticar perejil crudo o hojas frescas de menta justo después ayuda a neutralizar el olor. La clorofila se une a los compuestos sulfurosos responsables del olor. Algunas personas pueden notar una ligera molestia gastrointestinal. Si tomas anticoagulantes, consulta a tu médico, porque el ajo tiene propiedades antiagregantes y puede potenciar su efecto. Tampoco conviene tomar suplementos de ajo en dosis altas antes de una cirugía. Ahora imagina esto. Han pasado 10 años. Cada mañana machacas 2 dientes de ajo del mismo bulbo que siempre ha estado en la encimera de tu cocina y los dejas reposar 10 minutos mientras preparas el desayuno. Luego los mezclas con una cucharada de miel y te los tomas. Tus análisis de colesterol llevan años siendo normales. Tu presión arterial se mantiene donde debe estar. Dejaste de renovar una receta hace 3 años, bajo supervisión médica. Un vecino te pregunta qué cambió, y tú le hablas de una civilización que comió un bulbo crudo durante 4,000 años y registró algunas de las tasas más bajas de enfermedad cardiovascular del mundo antiguo. Le explicas que el compuesto que convierte el ajo en medicina se destruye con 60 segundos de calor.
Le dices que esperar 10 minutos después de machacarlo es la diferencia entre alimento y farmacia. Le cuentas que el mercado de las estatinas mueve 15.000 millones de dólares y que el bulbo que compite con él cuesta 10 céntimos. Le dices que 4.000 años de textos médicos repetían lo mismo. Machácalo, espera, cómelo crudo. Nosotros simplemente dejamos de escuchar. Empezamos a cocinarlo porque sabía mejor, y persiguiendo el sabor, destruimos la farmacia que había estado sobre la tabla de cortar todo el tiempo. Si quieres profundizar más, ve a nuestra web y consigue nuestro ebook sobre remedios vegetales olvidados, los que el sistema olvidó, pero la ciencia nunca refutó. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro y asegúrate de suscribirte.